Muchos católicos se hacen preguntas legítimas sobre la relación del católico con el poder civil, sobre todo porque muchas veces se ven tensiones y tensiones crecientes. En algunos lugares la tensión tiene que ver con la retórica o con decisiones políticas, como puede ser en el caso de Venezuela, por ejemplo, donde la retórica del presidente Chávez ha sido criticada por los obispos que señalan que esa no es la manera de lograr una revolución social que favorezca a todos, porque todo lenguaje insultante margina e irrita y en consecuencia hace que personas se sientan excluidas, se sientan malhumoradas y naturalmente se conviertan en resistencia a cualquier reforma, incluso a reformas nobles. Entonces le piden renunciar a frases como socialismo o muerte, porque eso está implicando que si yo no acepto el socialismo me van a matar. Aunque Chávez no haya dicho eso, esa frase es una frase que establece una retórica inapropiada. En otros lados, como recientemente en Chile, por ejemplo, se legaliza la píldora del día siguiente, que es una píldora abortiva, conocidamente, y existen autoridades que supuestamente tienen que distribuirla, como son los alcaldes de los distritos o comunas de Santiago, por ejemplo, de todas las ciudades, tienen que ser los encargados en distribuirlo. Y en Santiago hubo 2 alcaldes, incluyendo la famosa alcaldesa de Lo Barnechea, que se opusieron tajantemente, incluso frente a amenazas legales por parte del Ministerio de Salud o de Sanidad, que decía, si usted no distribuye esta píldora, nosotros le vamos a meter un juicio por desacato, por desobedecer las normas del gobierno. Los católicos tenemos que ser ciudadanos ejemplares. Eso no tiene discusión. Ya Jesucristo decía al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando quisieron que él hablara en contra de pagar impuestos. San Pablo, posteriormente, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos dice que forma parte del buen cristiano obedecer, aceptar y rezar por las autoridades civiles. Y en consecuencia, el católico tiene que ser un buen ciudadano. Es más, forma parte esencial de su propio testimonio. E incluso en países donde las autoridades políticas están en oposición o incluso en agresión contra los obispos y los sacerdotes, como sucede con Chávez en Venezuela, o en otros países, los obispos y los sacerdotes siguen rezando por las autoridades porque es una norma de la Iglesia, y cada domingo, y no solamente cada domingo, cada vez que se ofrece la misa, están también las intenciones por las autoridades civiles. Los fieles cristianos rezaban por los emperadores romanos, incluyendo los emperadores que los perseguían, porque saben que la autoridad es concedida por Dios, como el mismo Jesús se lo dijo a Pilatos: tú no tendrías poder si no te lo hubiera concedido mi Padre. Entonces es importante comprender la necesidad de convertirnos en ciudadanos que seamos ejemplares. Don Bosco decía que el objetivo de la formación salesiana, este gran patrono de los jóvenes y de los niños, era formar hombres a partir de los jóvenes y de los niños, no importa cuán rebeldes o cuán problemáticos fueran, formar en ellos buenos cristianos y ciudadanos ejemplares. Y esto lo decía Don Bosco en una época en que en Italia se acababa de dar el proceso de unificación y las autoridades eran autoridades marcadamente masónicas y anticlericales. Es más, quienes están familiarizados con la hermosa biografía de San Juan Bosco recordarán que una de las autoridades locales fue la némesis de San Juan Bosco. Realmente
un enemigo furibundo que le hacía la vida imposible, ¿no? Hacia el final de la vida, moribundo, esta autoridad política se termina convirtiendo y termina dándole a San Juan Bosco la fórmula para poder obtener la aceptación jurídica de sus numerosas organizaciones a favor de los más necesitados que no querían ser reconocidas por las autoridades anticlericales. Y sin embargo, para ese Estado anticlerical, Don Bosco quería que los católicos fueran buenos ciudadanos. Dicho esto, que tenemos que ser buenos ciudadanos y tenemos que respetar, y no solamente respetar, sino orar por nuestras autoridades, incluso si esas autoridades no nos gustan, si les tenemos fobia, si les tenemos resistencia por su personalidad, por su forma de ser, por las medidas políticas que ha tomado, por lo que fuere. Sin embargo, repito, dicho esto, tenemos que comprender que cada vez más organizaciones con agendas ideológicas propias que son contrarias a la dignidad de la persona humana están tratando de utilizar los poderes públicos para lograr la aprobación de normas que van en contra de principios fundamentales para el católico y principios que son innegociables. Los 4 principios innegociables: derecho a la vida del no nacido, matrimonio entre un hombre y una mujer estable, familia como los hijos criados por un padre y una madre con el derecho primordial a velar por la educación de sus hijos por encima del Estado o de cualquier otra institución. Y número 4, la oposición al asesinato a través de la llamada eutanasia de las personas que se encuentran en enfermedad terminal o ancianas. Estos 4 puntos la Iglesia señala que son innegociables. Y los católicos, ante la posibilidad de que los poderes públicos legalicen este tipo de cosas, tenemos que estarnos preparando para el ejercicio de un derecho fundamental, el de la objeción de conciencia. Cuando ponía el ejemplo de la alcaldesa de Lo Barnechea en Chile, por ejemplo, estaba hablando de cómo esta alcaldesa efectivamente ha hecho este ejercicio de objeción de conciencia de manera ejemplar y amenazada con ser juzgada por la ley civil, por la ley penal. Ella se ha mantenido insistiendo que le asiste un derecho superior, que además está reconocido por la mayoría de las legislaciones, que es el derecho a la objeción de conciencia. Los católicos tenemos que comprender que ser buenos ciudadanos no significa ir contra nuestros principios, porque ir contra nuestros principios sería el principio de ser malos ciudadanos. Debemos de obedecer a los hombres, decían los mártires romanos, pero antes tenemos que obedecer a Dios. Y en consecuencia, si es que en algún punto existe una oposición entre la ley divina y la ley humana, al católico no le debe caber la menor duda de qué cosa debe elegir. Que tengas un buen día.